السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente las mejores palabras son las palabras de Allah. Y ciertamente el mejor camino es el camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, la sunna. Alabamos a Allah, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Que el amor y la protección de Allah sean con el último de los profetas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Ciertamente, hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta mezquita, y ciertamente, como digo, es una gran bendición de Allah el poder estar reuniéndonos cada miércoles para así aprender nuestra religión, para así conocer más a Allah y estudiar más nuestra religión, ya que muchísimas personas desearían tener clases, aprender en las zonas, en las ciudades donde viven, y no tienen estas clases, ya sea porque no hay quien les enseñe en esas ciudades, en esos países, o porque de haberlos no están dando clases. Por eso el hecho de que nosotros aquí estemos estudiando el Islam ciertamente es una gran bendición que Allah nos ha guiado a ello. Y el favor vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala. Si no fuera por Él, nosotros no habríamos podido hacer nada. لولا أن هدانا الله ما اهتدينا. Si no fuese porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ha guiado, no podríamos haber conseguido nada. Y de las cosas que nos animan a todos, hermanos y hermanas, a seguir estudiando en nuestra religión, es, por ejemplo, cuando escuchas el hadith que te voy a recitar o te voy a leer o te voy a contar, hermano y distinguida hermana. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico que Allah subhanahu wa ta'ala tiene ángeles que van caminando por las calles, por los caminos, con una única misión, un único objetivo, que es buscar a gente que esté recordando a Allah, que esté estudiando el Islam, que esté hablando de Allah. Su único objetivo es eso. Están por las calles, por los caminos, ángeles. Su única función, su única misión es buscar a gente que esté recordando a Allah. Y en el momento que encuentran a gente que esté recordando a Allah, empiezan a llamarse unos a otros, Helummu. Todos los ángeles unos a otros dicen, venid, hemos encontrado lo que buscamos. Y entran, en esta mezquita, por ejemplo, empiezan a estar los ángeles. Si Allah nos diera el poder para verlos, los veríais, pero en estos momentos hay ángeles con nosotros, el malaika, solo que no los vemos, pero están con nosotros. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, empiezan a juntarse tanto los ángeles que ya esto se llena, ya no hay espacio y se pone uno encima de otro a escuchar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, hasta que llegan al cielo, uno encima de otro, hasta que llegan a Allah subhanahu wa ta'ala, de tantos que son. Y suben a Allah y les pregunta a Allah, ¿qué hacen mis siervos? ¿Con qué los habéis dejado? Responden todos esos ángeles y les dicen, los hemos dejado, yukabbirunaka wa yusabbihunaka wa yumajjidunaka. Es decir, te están recordando, engrandeciéndote, alabándote, recordándote, diciendo que el único que merece ser adorado eres tú, etcétera, etcétera. Y les pregunta Allah a los ángeles, y Allah es el que mejor sabe, le dice, ¿y acaso me han visto? ¿Me han visto para hacer todo eso? Le dicen los ángeles, no, por Allah, nunca te han visto. Y dice Allah, ¿y qué pasaría si me hubieran visto? Responden los ángeles,
entonces aumentarían más su adoración. Si te hubieran visto, si te viesen, te adorarían más, te recordarían más, etcétera, etcétera. Les vuelve a preguntar a Allah, ¿y qué piden? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué anhelan? ¿Por qué hacen todo eso? ¿Por qué me adoran? Y dicen los ángeles, porque quieren tu paraíso, quieren entrar al Jannah. Y les pregunta Allah, ¿y acaso han visto el paraíso? Le responden los ángeles, no lo han visto, por Allah que no, la wallah, por Allah, juramos por Allah, por ti que no lo han visto. Y les pregunta Allah, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría si lo hubieran visto? Si hubieran visto cómo es el paraíso. Responden los ángeles, entonces te adorarían más, te amarían más, te recordarían más. Y dice Allah, ¿y de qué tienen miedo? ¿Qué es lo que no quieren? ¿Qué es lo que no quieren? Dicen los ángeles, lo que no quieren es entrar al infierno, te piden que les protejas del infierno. Dice Allah, ¿y acaso lo han visto el infierno? Responden los ángeles, la wallah, por Allah, juramos por ti que nunca lo han visto. Y dice Allah, ¿y qué pasa si lo hubieran visto? ¿Qué harían? Dicen los ángeles, entonces te tendrían más miedo, te temerían más y se alejarían de todo lo que te desagrada, mucho más. Y en ese mismo momento, dice Allah, al saber todo esto, y Él es el que más sabe, les dice, «Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum». Os pongo por testigo, oh ángeles míos, corte de ángeles, que yo les he perdonado a toda esa gente. A toda esa gente les he perdonado. Y de repente habla un ángel. Cuando escucha que Allah dice esto, de repente habla un ángel, para que veas que los ángeles nos quieren el bien, quieren lo mejor para nosotros. De repente habla un ángel y le dice, ya Allah, espera, pero hay uno con ellos que no vino a estudiar Islam ni nada, simplemente ha rezado, por ejemplo, en la mezquita de Real, porque tiene que hacer una cosa aquí en el Real, y ha pasado y se ha sentado, pero él, su intención no ha venido a aprender el Islam. O porque ha quedado al Isha con una persona aquí en la mezquita, después ha quedado con él. Pero él no ha venido a recordarte ni nada, simplemente encontró a esa gente sentada y se sentó con ellos. Y Allah les dice, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Ellos son una gente que mi rahma les alcanza a todos. Nadie sale triste de esa reunión. Nadie sale triste que esté sentado con esa gente. Por tanto, albricias, buenas nuevas a todos vosotros, hermanos y hermanas, por encontraros recordando a Allah subhanahu wa ta'ala y aprendiendo vuestra religión. Antes de empezar con el tema de hoy, dos preguntas sobre la clase anterior y empezamos, bi'idhnillah. La primera pregunta, como siempre, ¿de qué hablamos en la clase anterior? ¿Alguien me puede decir el miércoles pasado de qué hablamos? ¿Qué tema tocamos? ¿Todo el mundo? Sí, hay otro. Te deja, adelante. Sobre los caminos que conllevan al shirk. Ahsanta. ¿Tu hermano Rashid? Evitar todo camino que llegue así es, a lo que desagrada a Allah, ya sea shirk, ya sea haram, algo ilícito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahsantu. Bien, dijimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió tomar las tumbas como mezquitas. Y citamos un hadith. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, los pueblos que os precedieron solían hacer de las tumbas de sus profetas mezquitas, lugares de adoración. Así pues, no toméis las tumbas como mezquitas, como lugares de adoración, pues yo os prohíbo tal hecho. Bien, ¿cómo podemos tomar? ¿Cuáles son las formas que dijimos de que podemos hacer que una tumba sea una mezquita? Y por ende es algo que no permite el Islam. ¿Cómo podemos hacer que una tumba sea una mezquita? ¿Cómo? ¿Alguien me puede? Dijimos varias formas. ¿Todo? Ahsanta, primera forma, enterrar a una persona dentro de una mezquita. Segunda forma, a ver, tu hermano Rashid. Rezar encima de la tumba, sobre la tumba, eso tampoco sería permitido en el Islam. Tercera forma,
mezquita alrededor de una tumba. Ahsanta, es decir, que hay una tumba y tú edificas, construyes una mezquita. Esa es la tercera forma. Cuarta forma, Tener un hueco delante de... rezar en dirección a una tumba. Rezar en dirección a una tumba. Y quinta forma, eso eran 5. Quinta forma, os lo digo, rezar en un cementerio. Rezar en un cementerio donde hay tumbas. No sería permitido. ¿Cuál es el dalil? La prueba, hermano Hisham. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, parte del hadith que os acabo de citar, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal-hammam. Toda la tierra es mezquita, se me ha hecho un lugar permitido para rezar, excepto el cementerio y el baño, el cuarto de baño. En el cementerio y en el cuarto de baño dice el profeta que no es permitido rezar. No es permitido rezar. Bien, pasamos al siguiente capítulo de los capítulos de estas lecciones que estamos hablando sobre el monoteísmo, sobre el tawhid, sobre la unicidad de Allah. Y hoy el autor nos va a hablar de otra cosa grave que anula el tawhid. Porque hemos mencionado que ha llevado, si os acordáis, que ha llevado a la gente a caer en shirk. Hemos dicho que la mayor causa que ha llevado a las personas a caer en idolatría y en asociar a otro junto a Allah es el amor exagerado por los piadosos, etcétera, etcétera, por las personas virtuosas. Después de eso, el autor aquí nos menciona otra cosa que también ha llevado a mucha gente a lo largo de la historia y en nuestros tiempos también a caer en shirk. Y es el tema, dice el autor, باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. Hoy vamos a hablar, el capítulo se titula hoy La brujería, la hechicería, el sihr. Pues este tema, la brujería y la hechicería, llevó o ha llevado o lleva a mucha gente a caer en shirk. Te lleva a anular tu Islam, a anular tu tawhid, tu unicidad, tu la ilaha illallah. El tema, hoy vamos a hablar del tema de la brujería, porque Allah subhanahu wa ta'ala también lo ha mencionado en el Corán y el profeta lo ha mencionado también en la Sunna. Y el autor nos va a citar 2 aleyas y un hadith. 2 aleyas y un hadith. La primera aleya que nos cita el autor dice: Babu ma ja'a fi as-sihri. وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Esta ley la vamos a mencionar desde el principio, que empieza diciendo واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Así menciona Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley. La siguiente ley que nos menciona el autor y que vamos a explicar es يؤمنون بالجبت والطاغوت. Y vamos a mencionar qué es el jibt en el idioma árabe y qué es la otra palabra, el taghut, que lo mencionan los sahaba como Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Jabir, entre otros. Y el hadith que vamos a citar en esta clase, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. Os advierto, tened cuidado con las 7 cosas que destruyen a la persona. Es decir, que lo llevan a la amargura, que lo llevan al desvío y al malestar. Y dijo entre ellos el shirk y la brujería, el sihr. Bien, empezamos la clase. Hablamos sobre el sihr. Entonces, hermano Hisham, nos gustaría que nos definieras, que nos dijeras qué es el sihr.
Nosotros sí podemos entender qué es, pero ¿qué han dicho los sabios sobre este tema? Y el sihr, hermano Hisham, ¿es solo haram o te lleva al kufr? Es decir, te anula tu islam. Es un acto de apostasía, te saca del islam. ¿Y cuántos tipos de sihr, hermano Hisham, existen? Y otra pregunta, si me permites, hermano, ¿y cómo podemos protegernos del sihr? Y otra pregunta, hermano Hisham, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿es verdad que le han hecho brujería, le han hecho sihr al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de este tema, bi'idhnillah ta'ala. Entonces, primero, el autor nos habla de este capítulo de la brujería, la hechicería, porque nos quiere advertir sobre este gran mal que es la brujería, que ha hecho tanto daño a muchas personas, que ha destrozado familias, gente que estaba unida, hermanos que estaban unidos y de repente meten a un brujo por medio y se separan. Marido y mujer eran felices en el momento que metieron a un brujo en la casa supuestamente para proteger a sus hijos que de algo malo, del mal de ojo. Ya esa casa solo es desgracias, problemas, discusiones, todo oscuro, hasta no quieren entrar en esa casa. Personas que estaban bien de salud, en el momento que les han envidiado, les han hecho brujería y de repente se vuelve muy delgado, no quiere comer, solo quiere estar solo, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mal de la brujería, es un gran mal y es un gran peligro. Y por eso los que se meten a este mundo de la brujería suele ser gente que tiene el corazón sucio, podrido, perverso. Son gente con ansias de hacer daño a la gente, que solo quieren dañar a la gente y hacer mal a la gente. Son criminales en serie. La gente que se mete a estos mundos para así dañar a los demás, en este mundo tan oscuro. Y el sihr en idioma árabe, si tuviéramos que definirlo, dicen nuestros sabios, la brujería, sihr, lingüísticamente, huwa ma khafiya wa latufa sababuh. Es toda cosa que es sutil y está oculta. Todo asunto que es sutil y está oculto, no se ve, se llama brujería en el idioma árabe, lingüísticamente hablando. Y lo han definido nuestros sabios, y nos dicen que el sihr son ruqan yunfathu fiha al-anfus al-sawahil ruqan yunfathu fiha wa yusta'anu بالشياطين بقصد إضرار الناس رقا ينفث فيها ويستعان بالشياطين بقصد إضرار الناس. En español, la brujería son nudos, se hacen nudos que se atan en su mayoría y luego se sopla en esos nudos. مع النفث. النفث en idioma árabe النفث هو النفخ مع ريق لطيفة. En español. Y ese soplido no es aire nada más, es un soplo acompañado de un poco de saliva. Hacen nudos, leen unas cosas pidiendo a los demonios, a los shayatín, y luego soplan con un poco de saliva. Por eso dice Allah en el Corán, en Surat al-Falaq, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, y busca refugio de las almas perversas que soplan en los nudos. Y así se produce la brujería. Es decir, juntan unos nudos, los atan, leen unas cosas que no se entienden apenas y piden a los demonios. Y luego soplan. En el momento en el que sopla, ya se ha hecho la brujería. En el momento que sopla el brujo o la bruja, hombre o mujer, ya se ha producido la brujería. Y es un soplido maldito, sucio, podrido, porque sale de un alma sucia, criminal y perversa. Es el peor soplido que puede haber. El soplido de un brujo cuando sopla sobre el nudo para hacer la brujería.
من أخبث النفث هذا الذي نذكره. Es el peor soplido, a diferencia de otro soplo que sí es puro y bendito, tahir. Y es el soplido de cuando nosotros nos vamos a dormir. Es parte de la sunna que cuando un musulmán o una musulmana se vayan a dormir por la noche, junten sus dos manos y lean Qul huwallahu ahad hasta el final, Qul a'udhu bi rabbil falaq hasta el final y Qul a'udhu bi rabbin nas hasta el final. Y luego soplan 3 veces con un poco de saliva, 3 veces, y luego se limpian todo su cuerpo, así 3 veces. Esto lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam cada vez que se iba a dormir. Hacía esto. Entonces, este soplido después de recitar el Corán es un soplido bueno, puro, tahir, bendito, porque viene de leer el Corán. En cambio, el soplo del brujo es un soplo maldito, oscuro, sucio, perverso, de lo peor. Y con esta forma se produce la brujería. Y el brujo, entendemos entonces que para hacer brujería son 2 pasos, tiene que hacer 2 cosas. La primera cosa es buscar anular su Islam, es decir, hacer cosas que son shirk, que Allah las detesta, le desagrada. Caer en shirk es lo peor. Y segundo, el siguiente paso es buscar ayuda al demonio, pedirle, implorarle al demonio. Y el demonio, para que ayude a ese brujo, tiene que asegurarse que tú realmente te has alejado de Allah, que tú realmente no quieres la ilaha illallah, que tú realmente desprecias el din, el Corán y todo lo que tenga que ver con Allah. Para que te ayude Shaitán, se lo tienes que demostrar. Y Shaitán, para demostrárselo, los brujos les pide, por ejemplo, que orinen, que se metan al baño y orinen sobre el Corán. Que metan el Corán al baño y empiecen a orinar encima del Corán. A'udhu billah. Para que veáis hasta dónde llega esta gente, los brujos. Son gente perversa, porque solo quieren dañar a los demás. O te dicen, dale una patada al Corán menospreciándolo, o coge sangre de la menstruación y empieza a manchar el Corán con esa sangre. A'udhu billah. Todo esto para que Shaitán, es como que te soborna Shaitán. Te dice, si yo quieres que te ayude, me tienes que demostrar que tú realmente odias la ilaha illallah, odias a Allah. Se lo tienes que demostrar. Y cuentan los sabios y se tienen que estar, por ejemplo, 2, 3 meses sin ducharse, sin lavarse, sin hacer wudú ni nada, 2, 3, 4 meses. Y después tienen que salir a un lugar con los brujos de cada zona que quieren ser brujos. Tienen que ir a un lugar que es alejado de la ciudad, donde no hay casas ni nada, por la noche, en un lugar plano, llano, sin casas ni nada, a oscuras por la madrugada, 3, 4 meses sin ducharse, habiendo orinado sobre el Corán, etcétera, etcétera. A'udhu billah. Se desnudan, todos los brujos de esa zona se desnudan en esa tierra que os digo, en esa zona donde no hay casas, y empiezan a llamar a Shaitán, a implorarle y a suplicarle que se les aparezca, que les hable, que quieren vender su alma al diablo. Quieren vender su alma al diablo, son gente perversa, quieren hacer daño a los demás. Y dicen los sabios, si Shaitán no se les aparece esa noche, quiere asegurarse de verdad que quieren realmente, que detestan la ilaha illallah, que detestan la unicidad de Allah, que detestan a Allah, al Corán y todo lo que trajo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y a lo mejor pasa 1 semana, 2, y ellos lo siguen intentando, implorando, llamando a Shaitán, suplicándole para que les ayude, que quieren ser brujos y así hacer daño a la gente. Y ya a lo mejor a la 3ª, 4ª o 5ª empieza a hablarles
una voz y tal, pidiéndoles que hagan cosas. Le dice, por ejemplo, vete y sacrifica en una tumba y no digas Bismillah. Di Bismi, le mencionan un nombre raro y es un nombre de algún demonio, de algún jinn, de algún shaitán. Ten cuidado de decir Bismillah. Coge una gallina, llévala a la tumba de tal sitio y no digas Bismillah. Di Bismi, otro nombre raro que nunca lo habéis escuchado. Todo para probar que su ibadah es para Shaitán. Para probar que su ibadah es para Shaitán. Y ya luego de todo eso, Shaitán se desaparece y ya te dice, ahora sí, si quieres que te ayude, te ayudo. Quiero que le hagas brujería a tal persona y va y se lo hace. Quiero que tal mujer le hagas esto, que se separe de su marido, va y lo hace. Y así, auzubillah. Y cada vez este brujo tiene que seguir haciendo cosas que desagradan a Allah, tiene que seguir cometiendo shirk. No es que, bueno, lo ha cometido una vez y ya está, no. Shaitán te pide que continuamente estés haciendo actos de shirk. A'udhu billah, na'udhu billahi min dhalik. Entonces, se nos presenta la siguiente pregunta. Hermano, entonces, ¿la brujería es real? ¿Existe la brujería? ¿O es algo que se ha inventado la gente? Y respondemos, nuestros sabios, nuestros eruditos de Ahl Sunnah, tal como veréis en estas aleyas y hadices que os he contado, claro que es real, claro que es real. Y vamos a mencionar varias pruebas sobre ello. La primera prueba es esta aleya que os he citado al principio. Dice, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Dice Allah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Esta es la primera parte. La gente del libro, una parte de la gente del libro, en época de Suleimán, decían que Suleimán, el profeta Salomón, Suleimán, decían que él hacía brujería. A'udhu billah. Fijaos hasta dónde han llegado. Acusaron diciendo que el profeta Suleimán hacía brujería. Y Allah les responde y le dice, وَمَا كَفَرَ Suleimán. Suleimán no ha caído en incredulidad, no ha anulado su compromiso con Allah. Y aquí vemos que realmente caer en brujería te lleva a anular tu Islam, te lleva a la apostasía. Otra prueba para que veas que efectivamente existe la brujería es la otra ley que dice Allah en el Corán. Dice en esta misma ley, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Y aprendían de estos dos ángeles, Harut y Marut, lo que llevaba a separar al hombre de su mujer o a la mujer de su marido. Entonces, si tiene efecto, entonces vemos que tiene efecto, es real, porque muchas familias estaban juntas y ahora están separadas por culpa de la brujería. Entonces es algo que existe. Porque un marido y una mujer estaban mal debido a la brujería y se han separado. En el momento que se curaron de esa brujería, han vuelto a estar juntos. Entonces la brujería sí existe, porque tiene efecto, ese efecto. Otra de las pruebas que nos dice también Allah en el Corán, en Surat al-Falaq, cuando dice وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, y buscar refugio de las que soplan, de las almas perversas que soplan en los nudos. Entonces, si Allah me pide que me proteja de las que soplan en los nudos, las que hacen sihr, es porque tiene efecto, es porque me puede afectar esa brujería. Entonces la brujería existe, porque si no Allah no me diría, busca refugio y protección de las que soplan en los nudos. Otra prueba más de que sí existe la brujería, y nos lo dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un hadith, y esto es también una forma de protegerte de la brujería. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico que está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. En español, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien coma por la mañana, es decir, después de rezar el fajr, nada más rezas el fajr, comes. Quien coma por la mañana 7 dátiles del tipo ajwa, porque hay muchos tipos de dátiles. El profeta habla del dátil que se llama ajwa, es el pequeñito de color negro.
pequeñito de color negro. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien tome por la mañana después de rezar el subh, rezas el subh y no desayunas ni nada, y tomas 7 dátiles ajwa de este tipo, dice el profeta, no le afectará en ese día ni veneno ni brujería, ni sihr, ni veneno ni brujería. Este es el mejor tipo, ajwa, para esta protección sobre el sihr y sobre envenenamiento, ya sea de un animal venenoso, ya sea que te hayan hecho veneno en alguna comida, es decir, Allah te protege, tanto de la brujería como del veneno. Dicen nuestros sabios, entonces el mejor tipo es el ajwa, estos dátiles, de Medina. Min ajwa al-aliya, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith. Es decir, el mejor tipo es quienes vayan a la umra o conocen a alguien que vaya a la umra y quieren estos dátiles, que les pidan que compren una caja de estos dátiles y lo tienes en tu casa. Si no hay estos dátiles de Medina, ajwa de Medina, dicen los sabios, entonces dátiles ajwa de otro país donde haya dátiles ajwa también. Si no es de Medina y viajas, por ejemplo, a Jordania o viajas a Egipto y encuentras que también hay ajwa, también es válido ese ajwa. Tampoco, hermano, es que yo nunca viajo, soy pobre, no conozco a nadie que vaya a Medina. Entonces dicen los sabios, entonces cualquier dátil, compra dátiles de Melilla, de Nador, de donde quieras, 7 dátiles, aunque no sean ajwa, y por la mañana nada más a rezar el fajr, y el profeta sallallahu alaihi wasallam te dice que Allah te protege del envenenamiento y de la brujería. Por tanto, si el profeta, si no existiese la brujería, no tuviese efecto, la brujería no dañase a la gente, el profeta no nos estaría diciendo come 7 dátiles, ajwa. Entonces, si no existiera, el profeta no nos estaría diciendo esto. Otra prueba más de que existe la brujería es todo lo que vemos en la actualidad. Gente que estaba bien y de repente está mal. Va al médico, no tiene nada, el médico le hace pruebas y tal, no ve nada. Y te dice, hermano, es que veo cosas por la noche, miro por la ventana y veo cabezas raras, etcétera, etcétera. Escucho voces, siento que alguien me empuja, etcétera, etcétera, etcétera. Marido o mujer que estaban muy bien y ahora se quieren separar, ella lo odia, él la odia a ella, no la ve de lo peor, ella lo ve de lo peor a él, no puede ni mirarle a la cara, siente asco por él, por ella. Brujería. Es decir, lo vemos. Y cuando les haces ruqya y se anula esa brujería, se curan, ves que ya todo vuelve, te dice subhanallah. A veces se acuerdan y a veces no se acuerdan y vuelven a estar juntos. Entonces existe y tiene efecto. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una secta dentro del Islam desviada que se llama el Mu'tazila, que dicen que no, que la brujería no existe, que eso son tonterías. Y el Corán les responde que sí existe, el profeta les responde que sí existe, y la realidad de las personas también les responden y les dicen que sí existe, que sí existe. Después llegamos a la siguiente pregunta, y es, ¿cuál es el veredicto de los brujos, de los que hacen brujería? ¿Eso es un acto haram nada más? ¿Sale del Islam? La respuesta, dicen nuestros sabios, حكم الساحر أو السحر يختلف بحسب النوع، والسحر نوعان. النوع الأول سحر يستعان به بالشياطين، والنوع الثاني هو سحر لا يستعان بالشياطين ولكن هو سحر بالأدوية والتراكيب. En español, ¿cuál es entonces, qué dice el Islam sobre quien hace brujería? Sobre el brujo, el que se mete a este mundo, hacer brujería. ¿Es solo un pecado o es incredulidad? Es decir, te saca del Islam, anula tu Islam. Y si quieres volver, tienes que hacer otra vez la shahada, etcétera, etcétera. Dicen nuestros sabios, esto depende del tipo de sihr que sea, porque el sihr son de 2 tipos. Hay 2 tipos de brujería. El primer tipo
le pides a los demonios. Es un tipo en el que tú pides a los demonios. Y este tipo te saca del Islam. Es kufr, es apostasía. Primer tipo. Es decir, son gente, como hemos dicho, que piden al demonio porque todos brujos es como que tiene un contrato con un demonio. Un contrato de que tú eres mi demonio y tú me pides cosas, yo las hago. Es decir, tú me pides que haga cosas que son shirk, yo las haré. Y a cambio, tú, si yo te digo, hazle brujería a tal persona, se la haces. Es un contrato que tiene el demonio con el brujo. Por eso todos los brujos tienen un demonio que les trabaja, que les ayuda. Todo brujo. Un brujo no puede hacerlo si no tiene un demonio con él. Todos los brujos es como que han firmado un contrato con un demonio que les ayuda en eso que le piden, de dañar a los demás. Entonces, este primer tipo es kufr, es apostasía, te saca del Islam. Y hay un tipo que también te saca del Islam, pero no hace daño a nadie. Pero son un tipo que rezan y suplican a los demonios, les adoran nada más. Abdatush shayatin. Dice aquellos que solo adoran a los demonios. Te dice, para mí el Dios verdadero es el demonio. Y son gente que adoran a los shayatin. Ellos rezan adorando a los shayatin. Nosotros rezamos rezando, nosotros adoramos a Allah rezando, ayunando, etcétera, etcétera. Ellos rezan a los demonios cometiendo actos desagradables. Adoran a los shayatin cometiendo actos de error. Esto también te saca del Islam. Y el segundo tipo de brujería es un tipo de brujería que no piden a los demonios, pero que se hace con alimentos, bebidas y sustancias, las mezclan para que se coman o se beban, pero no pide ayuda a ningún demonio. Y este tipo es un pecado grave, mayor, no te saca del Islam, porque no estás pidiendo a nadie. Simplemente el brujo de turno te hace unas sustancias, te mezcla una comida con una bebida, y la comes. Se la come esa persona y empieza a sentirse flojo, débil, no tiene ganas de nada, o lo contrario, se siente fuerte, activo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es para dañar a los demás. Esto también está prohibido, es ilícito, es haram, pero es un pecado grave que no llega a anular tu Islam, porque no están pidiendo a los demonios, Entonces, este es el veredicto entre un tipo de brujería y otro, Después se nos presenta la pregunta y es, hermano Hisham, ¿y al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le hicieron brujería? Y respondemos y decimos, y esto está en los hadices auténticos, que sí, pero solo fue en un aspecto determinado, en una cosa determinada nada más, que era relacionado con sus mujeres, con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que se olvidaba ciertas cosas que había hecho con sus mujeres. Simplemente le afectó a ese lado humano del profeta. Es como una enfermedad, alguien que tiene fiebre, le duele la cabeza y ya está. Y después Allah le curó, es decir, le enseñó dónde le habían hecho la brujería al profeta sallallahu alaihi wasallam. Se le había hecho un hombre llamado Lebid ibn al-A'sam y tiró esa brujería, la escondió en un pozo en Medina. Entonces Allah le informa al profeta sallallahu alaihi wasallam y fue el ángel y sacó esa brujería del pozo, leyó sobre ella y se anuló y se curó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero como os digo, simplemente fue que se olvidaba ciertas cosas que había hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con sus mujeres. No es que le afectó al mensaje, al Islam, sino que fue en su lado humano, porque recordemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam es un ser humano también como nosotros. Dice Allah en el Corán: "Qul innama ana basharun mithlukum". "Qul innama ana basharun mithlukum". Diles que yo soy un ser humano como vosotros. Es decir, el profeta es un ser humano como nosotros. Come, duerme, se cansa y se puede enfermar también. Y por eso se enfermó. Pero Allah permitió esto, que le hagan este tipo de brujería al profeta, que se olvidaba algunas cosas con sus mujeres, para enseñarnos a nosotros cómo hacer para curarnos, para enseñarnos a nosotros que existe la brujería, para enseñarnos a nosotros que el Corán es lo que cura la brujería.
y no como hacen algunos que te dicen, me han dicho que hay un brujo que quita la brujería de otro brujo. Y esto los sabios no lo han permitido. Hermano, ¿se puede quitar la brujería con otra brujería? A mí me han dicho que tal brujo me ha hecho brujería. Puedo ir, me ha dicho que hay otro brujo que quita la brujería de ese brujo, que se llevan mal. Y quiere que, y si yo voy a ese, me quita la brujería que me ha hecho el otro. Los sabios no, porque eso es shirk. Eso es kufr. Ese brujo también va a pedirle al shaitán. El otro que te la va a quitar supuestamente también se lo va a pedir al shaitán. No se lo va a pedir a Allah, por algo es brujo. Por eso la brujería se anula volviendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso verás que suele ser gente, en la mayoría de los casos, no siempre, pero suele ser gente alejado de Allah subhanahu wa ta'ala, que no recuerdan mucho a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso de las cosas para protegerse de estos temas es, por ejemplo, hacer los adhkar por la mañana. ¿Qué se dice al despertarnos por la mañana? Cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, leer Ayatul Kursi. Siempre que nos vamos a dormir, leamos Ayatul Kursi, enseñémosla a nuestros hijos. Y de esta forma estamos protegidos, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien lee Ayatul Kursi por la noche, Allah le protege de todo lo malo hasta por la mañana, de brujería, de lo que sea. Allah le protege. Y si lees los adhkar por la mañana, Allah también te protege. Por cuanto más adhkar hagas, más estás protegido de todo tipo de maldad que quiera hacerte la gente. De todo tipo de maldad que quiera hacerte la gente. Por tanto, estos son los dos tipos que nos mencionan los sabios, los dos tipos de brujería. Y es como dije, incredulidad, te anula tu Islam. Porque dice Allah en el Corán, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Entonces, les dice Allah que Suleimán no cayó en incredulidad. Suleimán no hacía brujería, porque hacer brujería te lleva a anular tu Islam, te saca del Islam. Y dice también en la misma ley, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Es decir, que el enseñar a la gente la brujería o hacer brujería te anula tu Islam, te saca del Islam. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra ley, en Surah Taha, dice وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Y el brujo o el que hechiza a la gente nunca va a triunfar, jamás. Por eso los ves gente que son sucios, huelen mal, no se duchan, tienen la cara oscura, desagradable, horribles si tú les miras. Es decir, no tienen ninguna bondad, porque son almas perversas, son criminales. Y por eso Allah nos dice en el Corán que los brujos, los hechiceros, jamás han de triunfar, jamás. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Por eso, hermanos y hermanas, conociendo estos textos, nos incita más a adorar a Allah, porque es la única forma de estar protegido contra todos estos malvados y perversos que quieren hacer daño a la gente. Y os conté en varias ocasiones, y esto nos lo contó nuestro querido Sheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, que hay gente que a lo mejor te da regalos, pero en realidad en ese regalo hay brujería. Hay gente que te envidia y tú no lo sabes. Nos cuenta Sheikh Suleiman al-Ruhaili, nuestro Sheikh, como os digo, que una vez le cuenta a un hermano, una persona, que un vecino suyo o alguien que supuestamente le quiere mucho le regaló un cuadro con un paisaje, un valle de un río con árboles alrededor, para que lo cuelgue en su casa. Es normal, un valle, árboles y agua, nada más. Un paisaje muy bonito, un cuadro muy bonito. Bien, y lo pone, y desde que lo cuelga en la casa ya se siente mal, se siente raro, no soporta esa casa, entrar a esa casa, etcétera, etcétera. Y cuando va a mirar, empieza a mirar, encuentra que detrás del cuadro le habían hecho brujería. Había ahí algo cerrado, con pegamento, dentro del cuadro, por atrás. Y ya cuando lo quitan, porque cuando alguien puede preguntar, ¿y qué hacemos, hermano Hisham, si yo encuentro algún día brujería? Una cosa cerrada, como os dije, son nudos. A veces lo encierran con celo, etcétera, etcétera, con papel film, con cinta aislante, etcétera, etcétera. Es decir, lo cierran. Entonces los sabios te dicen, lee Ayatul Kursi y ve deshaciéndolo, quemándolo o arrojándolo al baño.
y cuando ya lo tengas todo, lo echas al baño, pulsas la cisterna y ya está, y se va. O lo quemas, si estás en una tierra llana, lo quemas. Y mientras recitas Ayatul Kursi, por ejemplo. O es decir, recitas el Corán. Otra persona también encontró que le pusieron, que le hicieron debajo de su cama, debajo, la parte que no se ve, debajo de la cama, le pegaron unas tijeras abiertas. Tijeras abiertas. Es decir, que está funcionando el sheikh, pegada a la cama. Ella mira debajo de la cama, porque era una mujer, mira debajo de la cama, no encuentra nada, veo losa nada más debajo de la cama. Pero estaba en la parte de arriba de la cama. En su casa nada, y cuando descubre que es tijera, entonces se le dice que cierre esas tijeras. Porque cerrándolo ya cierras el shahar, lo anulas y empiezas a recitar. Se le empieza a recitar, vomita y saca todo lo que tenía dentro y se cura bi'idhnillah, gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, todo esto es lo que lleva a esta gente a querer dañar a los demás. Por eso os dije que los brujos son gente que desea el mal a los demás. Y por eso el Islam te dice que quien se mete a ese mundo ha anulado su Islam, ha anulado su Islam. Y hoy en día se han modernizado los brujos. No penséis que era como antiguamente, que tienes que ir a una zona, que hay un pueblo donde hay un brujo, un curandero, una mujer, un hombre. Ahora está en internet, hay páginas web de brujos. Y te dicen, y esto nos lo contaron nuestros sabios, te dicen qué servicios quieren. Están en la página y con un clic le pulsas, ¿qué quieres? Separar a una persona, a un matrimonio. ¿Qué quieres? ¿Casarte con alguna mujer, con algún hombre, si es una mujer? ¿Te quieres separar a dos hermanos? ¿Qué quieres? Que te vaya bien en el negocio, que ganes más dinero en el negocio, y tú pulsas. Tú vas pulsando. Te piden dinero, tienes que meter tu cuenta bancaria y te hacen el servicio. Por tanto, tengamos cuidado de todas estas cosas para que veas que ellos también hacen su trabajo. Y por eso dicen nuestros sabios que estos brujos, ¿dónde más ganan dinero? ¿Dónde existen más? En las ciudades y países donde no se habla de Allah, donde se habla poco de la unicidad de Allah. Ahí están es como si estuvieran en un paraíso, en una ciudad, en un pueblo, en un barrio donde no se habla de Allah. Ahí los brujos hacen lo que quieran. Pero en un barrio, en una ciudad, en una zona donde se habla de Allah, y no hablo del salat, sino que hablo de la unicidad de Allah, de que solo hay que dar a Allah, que no hay que pedir a los demás, ni a las tumbas, ni shayatín, ni nada, ahí los brujos se escapan. Porque ahí los shayatín se escapan y no van en busca del brujo. Se escapan porque hay gente que habla de Allah, y lo que más temen los demonios es la ilaha illallah. Por eso dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en uno de sus libros que Ayatul Kursi, solo esta ley, es algo que destroza a los demonios. Es lo peor para los demonios. Por eso alguien que tiene brujería, si empiezas a recitarle Ayatul Kursi, empieza a estar nervioso, no puede quedarse quieto, no puede quedarse quieto. Y por contaros dos anécdotas que me sucedieron personalmente sobre este tema. Un día en Ramadán, vosotros sabéis que he explicado, gracias a Allah, Ayatul Kursi. Hemos explicado en varias mezquitas de Melilla Ayatul Kursi, en varias mezquitas de Melilla. Y en una de las mezquitas, en Melilla, no voy a decir cuál, pero no ha sido en esta, en otra mezquita, de las mezquitas de Melilla en Ramadán, yo estaba sentado, así, dando la clase, la gente escuchando, y yo empiezo a explicar Ayatul Kursi. Y digo Ayatul Kursi, empieza diciendo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Y un hombre empieza a vomitar. Se levanta, de los que estaban en primera fila, recuerdo, es un hombre mayor, no sé si tiene 60 años, así, empieza a vomitar. Y me contaron después los hermanos que es un hombre que sí, que tenía brujería desde hace muchos. Es decir, y yo todavía no he terminado ni empecé solo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, y ya empieza a vomitar.
Y en otra mezquita, en Ceuta, esto fue en Ceuta también, hablando de Ayat al-Kursi, explicándola en uno de los ramadanes, en Ceuta hace muchos años, me cuenta un padre que cuando terminó el DAS, que yo cuando empecé a leer Ayat al-Kursi, su hija que estaba en la parte de las mujeres, quería escaparse de la mezquita, no quería seguir escuchando, hablando sobre Ayat al-Kursi. Esto me lo cuenta su padre. Diciendo qué podemos hacer, y le dije que le hagan ruqya, Por tanto, para que veas que los brujos están haciendo su trabajo y nosotros necesitamos protegernos, y la mejor forma de protegernos es adorar a Allah, es volviendo a Allah. Por eso quien está con los pecados, alejado de Allah, es como que tiene las puertas abiertas a los demonios. Es como si les dijera: entrad a mi cuerpo cuando queráis. Yo estoy disponible. No está protegido, pero cuanto más adoras a Allah, más protegido estás de todas estos males. Todo esto es en cuanto al sihr. Y el autor nos menciona la primera prueba, que es وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. En español dice el autor: y sabían todas estas personas que quien accedía a la brujería no tendrá éxito en la otra vida. Allah nos dice que quien se mete a este mundo, en la otra vida, que no se espere nada bueno, le espera el infierno, eternamente en el infierno, khalidina fiha. Es decir, ma lahu fil akhirati min khalaq, ay min nasib. No tendrá nada bueno, ninguna recompensa buena a su favor yawm al-qiyamah. Toda esta gente que se mete a este mundo de la brujería o que vende su alma al diablo. Y dice después el autor, otra ley, hablando de este tema, dice: yu'minuna bil jibti wat tarut. Es decir, y hay una parte de la gente del libro que creen en el jibt y tarut. ¿Qué es esto, hermano Hisham? El jibt y tarut, ¿qué quiere decir? Dicen nuestros sabios, la primera palabra, el jibt, lughatan huwa ma la khayra fi. El jibt es aquello que no tiene nada de bueno, no tiene ningún bien. Y dice Umar ibn al-Khattab: قال عمر بن الخطاب الجبت السحر الطاغوت الشيطان. En español dice Umar ibn al-Khattab: el jibt, en idioma árabe, se refiere a la brujería. Es decir, que había personas de la gente del libro que creían en la brujería. Es decir, cambiaron la palabra de Allah por brujería. Cambiaron algo que es lo peor por algo que es lo mejor, que es Kalam Allah, y lo cambiaron por las cosas de los brujos, de los shayatín. Y atención, y aquí os advierto también de otra cosa, porque me acaba de venir a la mente, que muchas veces te dicen: no, es que esa persona es imam, no es brujo. ¿Y cómo sabes que es imam? No, es que me ha escrito unas cosas, yo le he dicho que tengo brujería, que estoy mal, y me ha escrito Corán. A ver, hermano, a ver esas cosas que te ha escrito. Y efectivamente hay leyes del Corán. Por ejemplo, escribe Alhamdulillahi Rabbil Alamin, después otro renglón, Ar-Rahman Ar-Rahim, otro renglón, Maliki Yawmiddin, otro renglón, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bien, hasta ahí bien. Pero entre renglón y renglón pone cosas raras, círculos, símbolos. Eso es sihr también. Eso es peor, porque es como que se está vacilando, se está burlando de Kalam Allah, porque entre el renglón y renglón pone símbolos de demonios, cosas raras para hacer brujería. Por tanto, Umar ibn al-Khattab nos dice que había personas de la gente del libro que creían en el jibt, en la brujería, siendo que Allah lo ha prohibido y anula el Islam de la persona, y que el taghut es el demonio, el shaitán. Y los sabios han definido الطاغوت y dicen: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. El taghut es toda cosa que la persona se extralimita en ella, ya sea adorando a alguien, siguiendo a alguien u obedeciendo a alguien. Por eso los tawaghit son personas. En cambio, el jibt son los actos. Por ejemplo, uno de los mayores taghut, como dice Omar, es shaitán. Los shayatín son tawaghit. Por eso dice, los brujos también son tawaghit.
¿Por qué? Porque se han extralimitado, porque piden a otro, adoran a los demonios. Otro de los tawaghit, gente que le dice a la gente que les adore. Es decir, tú pides que la gente te adore. Eres un ser humano y le dices a la gente, yo soy Dios, adorarme a mí. Como hizo Firaón. Firaón también es otro tawaghut, porque pide a la gente que le adore. Es decir, suelen ser personas. Los sabios que desvían a la gente, dicen nuestros sabios, también son taghuts, son personas. Sabios que te dicen, por ejemplo, que rezar no es obligatorio, no pasa nada si no rezas. Quieres cometer haram, puedes cometer haram. Quieres engañar a nadie, no pasa nada. Es decir, le das un poco de dinero y te dice lo que quieras para desviar a la gente. También son tawaghit. Es decir, son personas que desvían a los demás. Son personas que desvían a los demás. Y por último, el autor nos cita un hadith para terminar este capítulo, y es un hadith que nos relata Abu Huraira radiyallahu anhu. Es un hadith, como os digo, auténtico. Es un hadith auténtico. Dijo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. En español dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, اجتنبوا أي ابتعدوا. Dice el profeta, alejaos de las 7 aniquiladoras, alejaos de las 7 cosas que destruyen a la persona. Alejaos. Si esa cosa está aquí, tú vete al otro extremo. Aléjate completamente de estas 7 cosas. Y nosotros no vamos a mencionarlas todas, solo vamos a mencionar lo que nos interesa en esta clase, para no hacer la clase más larga. Y la primera cosa que dice el profeta de la que tenemos que alejarlo porque nos va a destruir y nos va a llevar a la perdición, dice shirku billah. Es decir, cometer shirk, adorar a otro junto con Allah, ya sea en la rububía. Escuchamos. Como os decía, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en este hadith, alejaos de 7 cosas que os van a llevar a la perdición. Y empieza diciendo shirku billah, es decir, cometer un acto de idolatría, de asociar a otro junto con Allah, adorar a otro junto con Allah, ya sea shirk, سواء في الربوبية o في الألوهية o في الأسماء والصفات. Ya sea que digas que hay otro creador junto con Allah, ya sea que adores a otro junto con Allah, o ya sea que la cara de Allah es como nuestra cara, o que las manos de Allah son como nuestras manos, o que Allah no tiene manos, ni cara, ni escucha, ni ve, porque todo eso es de las personas. Todo esto es shirk. Allah tiene una cara, pero solo lo sabe, pero nadie sabe cómo es esa cara. Solo sabemos que es lo mejor. Solo sabemos que es lo mejor. Es decir, Allah tiene una cara, una faz. También sabemos que Allah tiene manos, pero no son como nuestras manos. Son manos perfectas que solo Él sabe cómo son. Todo esto es parte de nuestra creencia de Ahl Sunnah wal Jama'ah, de la gente que sigue la Sunnah del profeta y se aferra a la comunidad, Entonces, el primer mal grave que nos cita el profeta sallallahu alaihi wasallam es shirku billah, que hay que alejarse del shirku billah. Y todas estas clases que estamos teniendo aquí es para hablar del tawhid y de su opuesto shirk, para no caer en este tema tan grave. Y la segunda cosa que nos dice el profeta que hay que alejarse, dice was-sihr, y la brujería también dice el profeta que quien se meta a este mundo le llevará también a la perdición y lo destruirá. Por eso ves que todos estos brujos acaban mal en sus vidas. Es imposible que Allah les haga felices a esta gente. Acaban enfermos, algunos se vuelven locos, otros se suicidan, otros, en fin, cada cual como acaba. Es lo peor, porque han vendido su alma al diablo, han hecho lo peor, que es pedir a otro junto con Allah y adorar a otro junto con Allah subhanahu wa ta'ala. Y antes de terminar esta clase, a forma de conclusión, para que veáis entonces
que lo que da sentido a nuestras vidas y lo que nos hace felices es la ilaha illallah. Es lo único que nos hace felices. Adorar solo a Allah. Tú puedes hacer lo que quieras, pero nunca vas a estar bien. Lo único que te lleva a estar tranquilo es la ilaha illallah. Esta vida solo tiene sentido gracias a la ilaha illallah. El día en que no haya la ilaha illallah, ya esta vida se acaba. ¿Cuál es el delil? ¿Cuál es la prueba? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico que nos relata Anas ibn Malik. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quizás es la primera vez que escuchéis este hadith. Algunos de vosotros quizás sea la primera vez que escuchéis este hadith. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no se terminará este mundo y vendrá el día del juicio, no llegará el día del juicio hasta que en la tierra ya no se diga Allah, Allah, hasta que nadie hable de Allah. Mientras haya gente hablando de Allah y conozcan a Allah, este mundo, este universo seguirá en pie. Pero el día en que ya nadie hable de Allah, y llegará un día en el que nadie hablará de Allah, en cualquier rincón del mundo nadie conocerá a Allah, ni en China, ni en América, ni en África, ni en Australia, nadie conocerá a Allah, ni en Europa nadie. En ese día este mundo se acabará. Ese día este mundo se acabará. Es decir, en otras palabras, dice Allah, que lo que da sentido a este universo, lo que mantiene en pie este mundo, este universo, es la ilaha illallah. La taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. No llegará el día del juicio, dice el profeta, hasta que en este mundo no se diga Allah, Allah. Nadie habla de Allah. Para que veas qué importante entonces lo que estamos haciendo. Hablar de Allah mantiene a este mundo de pie. Y el día que ya nadie hable de Allah, ese día se apaga todo. Allah ya termina este mundo, ya llega el día del juicio y se destruye todo. Y termina todo. Ese día. Por eso, Yom al-Qiyamah llegará sobre la peor gente. Habrá gente viviendo y ese día será Yom al-Qiyamah, ya está, se acaba el mundo. Pero los creyentes ya no estarán, ¿no? Habrán fallecido hace mucho. Por eso dice el profeta en el hadith auténtico que Allah, antes de que llegue Yom al-Qiyamah, de que se destruya este mundo, Allah enviará como un viento, un aire, que todo creyente que lo huela morirá, fallecerá. Y solo quedará la gente que no cree en nada y que no adora a Allah, etc. Y sobre ellos se producirá Yom al-Qiyamah, sobre esa gente. Porque ya nadie hablará de Allah. Todos los que creían en Allah habrán fallecido. Solo quedará la gente que no adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, alhamdulillah, que estamos hablando de Allah. Alhamdulillah que estamos hablando de Allah, porque es lo único que mantiene todo esto de pie, este universo. Y que Allah nos haga vivir sobre la ilaha illallah, y que el día que tengamos que abandonar este mundo sea diciendo la ilaha illallah. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Y hasta el miércoles que viene, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.